Entonces, en este caso, ayer, por ejemplo, que estábamos trabajando la estructura for, que era este ejercicio porque realizamos como el último, ¿verdad? Se dieron cuenta que acá no hay específicamente una referencia a la celda, sino que es a la columna. A la hora de iniciar de uno en uno, de uno, que se va de dos en dos, perdón, en este caso se trabajan todos los números impares, porque es 1, 3, 5, 7. Si ustedes hubieran querido que fueran los números pares, hubieran tenido que iniciar en 0 o en 2. ¿Cuál de esas dos opciones hubieran escogido? Ahora, si yo les consulto, ¿será que existe la celda A0? Entonces hubieran tenido que iniciar en 2, ¿verdad? Entonces, para que se vaya de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, para que les presente a ustedes la información en la celda A2, un ejemplo, ¿verdad? Ahora, acá, hoy vamos a trabajar lo que es el ciclo for each. En este caso, este ciclo funciona recorriendo los elementos de la matriz en uso para efectuar procesos a los elementos de la misma. En este caso, dice, VBA manipula y opera colecciones de objetos, hojas de cálculo. En este caso, por ejemplo, ustedes saben muy bien lo que estábamos comentando al principio del bloque, que existían diferentes objetos, lo que era el libro, lo que era la hoja, y este ciclo nos va a permitir manipular, en este caso, esos elementos. Si ustedes se dan cuenta, en su sintaxis dice que encontramos for each, integrante, in, colección, y acá vamos a tener que integrante es la variable que permite recorrer los elementos de la matriz. Es necesario utilizar esta variable de tipo variant en la matriz definida. La colección, identificativo para referenciar a los objetos o a la matriz. Y luego, lógico, el conjunto de instrucciones y el fin del ciclo. Ahora, si lo vemos en un ejemplo más práctico, lo vamos a encontrar acá. Si ustedes se dan cuenta, estamos declarando página, pero no lo estamos declarando como en número entero, como un string, sino que se está declarando como un objeto, ¿verdad? En este caso, luego indicamos for each página, porque es el que vamos a tener acá, página, in this workbook.sheet. ¿Qué nos da a entender esto? Ajá. Si lo trasladamos de inglés a español, lo traducimos, ¿qué dice? Por cada página en este libro, Por cada página en este libro. por cada página in the workbook es libro. Bien. Y luego nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Página.page setup, orientación. ¿Qué creen ustedes que va a trabajar? Orientation. La orientación de la página. Y luego tenemos, dice, center y tenemos el hola. Si ustedes se dan cuenta, entonces desde acá, más que manipular una celda, estamos manipulando un objeto, sus propiedades, el propiedad de la hoja, la propiedad de la hoja, y en este caso, estableciéndole también, por ejemplo, un contenido. Si yo les digo a ustedes, miren, fíjense que todas las hojas que ustedes van a imprimir como contadores, porque tienen un montón de hojas activas de Excel, deben de establecerle, hagamos de cuenta, ciertos valores en sus propiedades, establecerles alguna configuración con relación a los encabezados. Podrían hacerlo desde acá si ustedes llegaran a necesitarlo. ¿Estamos? Porque acá lo que vamos a hacer es trabajar el objeto como tal. ¿Estamos bien? Trabajemos este ejercicio para verificar cómo nos funciona y después de eso vamos a realizar el siguiente tema. Pueden trabajar. Bueno, el siguiente tema es con relación a lo que es el ciclo do. En ocasiones se necesita reiterar un proceso, pero se debe evaluar el resultado que retorna del bucle. Esta estructura funciona ejecutando un conjunto de instrucciones, pero con una específica cantidad de repeticiones.
dependiendo de si se cumple la condición. Generalmente verifica la condición cuando principia el ciclo o cuando termina. Se repetirá mientras while la condición es verdadera o hasta que sea verdadera, ¿verdad? Luego tenemos en este caso do loop while, ¿verdad? Que es en sí el ciclo que se va a trabajar. Se repite la condición mientras se repite el ciclo mientras la condición se cumple. Tenemos do, la instrucción, y el loop while, que es la condición. En estructuras do, loop while y do loop until, las instrucciones se ejecutan primero y se prueba la condición después de cada ejecución. En el ciclo do, loop until se repite hasta que la condición se cumpla. Entonces dice que primero se va a ejecutar la instrucción y luego se va a analizar la condición. A diferencia de los ciclos anteriores, en donde se analizaba primero la condición y si se cumplía la condición, se ejecutaba. Acá no. Acá primero se ejecuta y luego de terminar de ejecutarse, se va a verificar si realmente la condición se cumplió o no. Eso quiere decir que hay rango de error, por lo menos de 1, ¿verdad? Puede ser que en este caso le aparezca un mensaje a usted que no quisiera que le apareciera. Bueno, se necesita crear un procedimiento que permita al usuario escribir una cantidad. El programa, el resultado de la suma de los múltiplos de 10 entre 1 y la cantidad ingresada. ¿Vamos? Acá vamos a colocar dim conteo, dim dato y dim suma. El programa muestra el resultado de la suma de los múltiplos de 10 entre 1 y la cantidad ingresada. Eso quiere decir que ustedes cuando hagan el input box, escriban una cantidad, ese va a ser el límite. Si usted pone, por ejemplo, 100, quiere decir que va a ser la suma de los múltiplos de 10 entre 1 y 100. Si usted pone 1000, entre 1 y 1000. Si usted pone 500, entre 1 y 500, ¿verdad? Acá tenemos el do, o sea que va a hacer la pregunta obligatoria, va a ejecutar la pregunta y luego tenemos el do, conteo va a ser igual a conteo más 1 porque se va a ir incrementando hasta llegar a la cantidad que usted haya solicitado. Si conteo mod 10 es igual a 0, entonces, según lo platicado en la clase anterior, ¿qué habíamos quedado que iba a ser el mod? ¿Ah? No se amontonen. Habíamos establecido que esto que tenemos acá nos va a servir para algo en específico. Muy bien. En este caso estamos colocando el resto de la división y le estamos diciendo que conteo, su resto de división entre 10 debe de ser igual a 0. ¿Estamos? Si en este caso es igual a 1 o a 2 o a 3, su resto de división no se va a ejecutar. Solo se va a ejecutar cuando sea igual a 0. O sea, que cabal sea un múltiplo de 10. Y cuando eso se dé, la suma va a ser igual a suma más conteo. Acá termina la condición. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una condición acá establecida, ¿verdad? En el ciclo. Y luego tenemos el loop while, conteo va a ser menor que dato. ¿Quién es dato? Según la estructura de la programación acá, ¿quién es dato? El número que ingresamos. Entonces le estamos diciendo que ese conteo, ese incremento, 1, 2, 3, 4, 5, debe de ser menor a dato, ¿verdad? Para que se pueda ejecutar esta situación que tenemos acá. MSG Box, la suma de los múltiplos de 10 entre 1 y dato es, y luego aplican suma. Tengan cuidado con los mensajes, porque en relación a las comillas, no me las están cerrando donde es, y están cerrando las de último, entonces cuando les aparece el resultado, en lugar de aparecerles el resultado como tal, les aparece la palabra suma, ¿verdad? Y no la variable suma. Entonces, por favor, tengan cuidado al momento de hacer esa parte en la programación. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? Ok. Trabájenlo, por favor.